Hola, hola gente linda y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que encendió muchas pasiones y generó un montón de chismes en el mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a hablar sobre los celos de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem, y el blanco de esos celos, la espectacular Hande Erçel. Y por supuesto todo esto aderezado con el drama que caracteriza a las producciones turcas. Ya saben, en este canal nos encanta desentrañar los misterios del mundo de las series y el espectáculo, y hoy vamos a sumergirnos en las turbulentas aguas de una relación que capturó los corazones de millones. Una relación que al principio parecía un cuento de hadas, pero que, como todo buen drama, tuvo sus altibajos, sus giros inesperados y, por supuesto, mucho chisme. Así que preparen sus palomitas, porque hoy vamos a analizar a fondo qué desató esos celos, cómo se manifestaron, y qué papel jugaron las circunstancias, los fans y, por supuesto, el propio mundo del espectáculo turco. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo sobre sus series y actores favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ya saben, aquí en este canal somos una comunidad, así que cada comentario, cada like, cada suscripción, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Bueno, ahora sí arranquemos con el chismecito. Para entender bien el contexto de estos celos, tenemos que remontarnos a la época dorada de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos protagonizaron la serie Love is in the Air, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre ellos era innegable y la serie cosechó un éxito impresionante, no solo en Turquía, sino en muchísimos países de todo el mundo. La historia de amor de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, conquistó a la audiencia, pero la magia no se quedó solo en la pantalla. Los rumores de romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Los fans, fascinados por su conexión, esperaban ansiosamente que la chispa de la ficción se trasladara a la vida real. Y para deleite de muchos, y el revuelo de otros, así fue. La serie Love is in the Air fue un verdadero fenómeno cultural. No solo cautivó al público turco, sino que se expandió rápidamente por todo el mundo, llegando a audiencias en Europa, América Latina, Asia y más allá. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, resonó con los espectadores, quienes se identificaron con los personajes y sus historias. La química palpable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue uno de los mayores atractivos de la serie. Su conexión era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella, alimentando los rumores y la especulación de los fans. El éxito de la serie catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Sus rostros aparecían en portadas de revistas, eran invitados a programas de televisión y desfilaban por alfombras rojas. La popularidad de ambos creció exponencialmente y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y talento. Los fans de todo el mundo comenzaron a seguir sus carreras con avidez, interesados en cada detalle de sus vidas profesionales y personales. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión del fenómeno Love is in the Air. Los fans crearon comunidades en línea, compartiendo escenas favoritas, analizando cada gesto y expresión de los actores, y creando fanficción y contenido creativo. Las redes sociales se convirtieron en un punto de encuentro para los fans, quienes compartían sus emociones, opiniones y expectativas. La serie y la relación entre Kerem y Hande se convirtió en un tema de conversación constante, generando una intensa interacción y un fuerte sentido de comunidad. La expectativa de que el romance de la serie se trasladara a la vida real era alta. Los fans soñaban con ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos en la vida real. La admiración por los actores se mezclaba con el deseo de ver un final feliz para la historia de amor que los había cautivado. Cada interacción entre Kerem y Hande fuera del set era analizada y comentada. Las fotos, los vídeos y las entrevistas se convertían en objeto de debate, alimentando la esperanza y la emoción de los fans. Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su relación. Las fotos, las declaraciones públicas, las muestras de cariño en redes sociales, todo apuntaba a una historia de amor idílica. Parecían inseparables y los fans estaban encantados. Era como si la historia de Eda y Serkan estuviera teniendo un final feliz en la vida real. El anuncio de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue recibido con júbilo por la mayoría de los fans. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación,
fotos y vídeos de la pareja, y muestras de apoyo. El hashtag #KeremAnde se convirtió en tendencia y la noticia fue celebrada en todo el mundo. Los fans se sentían partícipes de la historia de amor, como si estuvieran viendo el final feliz que tanto habían deseado. Las primeras fotos de la pareja juntos, tomadas por los paparazzi o compartidas por ellos mismos, fueron analizadas al detalle. Cada gesto, cada mirada, cada abrazo era interpretado como una muestra de amor y felicidad. Las declaraciones públicas de Kerem y Hande expresando su afecto y admiración mutua, reforzaron la imagen de una relación sólida y feliz. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su romance con fotos de viajes, cenas románticas y momentos cotidianos que compartían. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. Los paparazzi los perseguían constantemente, buscando captar cualquier momento de su vida privada. Las revistas y los tabloides se disputaban la exclusiva de sus fotos y entrevistas, y cada paso que daban era analizado y comentado. La presión mediática se intensificó, y la pareja tuvo que lidiar con la constante atención y la invasión de su privacidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y aquí es donde entran en juego los celos. Uno de los detonantes de estos celos, según los rumores y las fuentes cercanas a la pareja, fue la intensa agenda de Hande. Tras el éxito de Love is in the Air, Hande se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, y su agenda se llenó de proyectos, eventos, sesiones fotográficas y entrevistas. Esto inevitablemente significaba que pasaba menos tiempo con Kerem. El éxito de Love is in the Air abrió un abanico de oportunidades profesionales para Hande Erçel. Su talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más demandadas de Turquía. Las propuestas de trabajo se multiplicaron, y su agenda se llenó de compromisos. La necesidad de aprovechar el momento y capitalizar su éxito la llevó a aceptar diversos proyectos, lo que implicó una inversión significativa de tiempo y esfuerzo. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y en el caso de Hande ese precio incluía una exposición mediática constante y una agenda muy apretada. Esto, sumado a la naturaleza posesiva que, según se rumoreaba, tenía Kerem, generó las primeras tensiones. La fama y la atención mediática traen consigo una serie de desafíos. La exposición constante, las críticas, los rumores y la falta de privacidad pueden ser difíciles de manejar. La presión de mantener una imagen pública impecable y la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans pueden generar estrés y ansiedad. En el caso de Hande, la combinación de su éxito profesional y la atención mediática pudo haber afectado su relación con Kerem. Además, comenzaron a surgir rumores sobre posibles coqueteos de Hande con otros actores, especialmente durante rodajes y eventos promocionales. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, se encargó de alimentar estos rumores, publicando fotos y comentarios que avivaban las especulaciones. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su sensacionalismo, se volcaron en la cobertura de la relación entre Kerem y Hande. Los rumores sobre infidelidades y coqueteos se convirtieron en el tema del momento. La publicación de fotos comprometedoras, la especulación sobre la relación de Hande con otros actores y la creación de titulares llamativos alimentaron la controversia y la desconfianza. La prensa jugó un papel importante en la exacerbación de los celos y la tensión en la relación. Otro factor que, al parecer, influyó en los celos de Kerem fue la gran popularidad de Hande. Ella era y sigue siendo una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía y en el mundo. Sus fans, que la adoran, se involucraban mucho en su vida personal, y cada interacción con otros actores era analizada y comentada al detalle. La popularidad de Hande Erçel era innegable. Su belleza, talento y carisma la convirtieron en una de las actrices más admiradas de Turquía. Sus fans, que la seguían en redes sociales y en sus proyectos profesionales, se involucraban en su vida personal y expresaban su apoyo y admiración. La intensa atención de los fans, que analizaban cada gesto, cada comentario y cada interacción de Hande, pudo haber influido en los celos de Kerem. Kerem, aunque también era muy popular, quizás sentía que la atención mediática se centraba más en Hande. Y por supuesto esto, unido a la presión de la fama y los constantes rumores, pudo haber generado inseguridades y celos. La comparación entre la popularidad de Kerem y Hande pudo haber generado inseguridades en Kerem. La atención mediática se centraba más en Hande, lo que pudo haberle hecho sentir menos importante o valorado.
La presión de la fama, los rumores y la constante especulación sobre su relación pudieron haber exacerbado sus celos e inseguridades. Es importante recordar que los celos, en sí mismos, no son algo inusual en la relación. Es sentimentales. Son una emoción humana, y en una relación de pareja, es normal sentir cierta inseguridad o preocupación ante posibles amenazas. Sin embargo, cuando los celos se vuelven obsesivos, posesivos y controladoras, pueden dañar gravemente la relación. Los celos, en su justa medida, pueden ser una señal de que la persona se preocupa por la relación. Sin embargo, los celos excesivos y descontrolados pueden ser perjudiciales para la salud emocional de la pareja. La obsesión, la posesividad y el control pueden llevar a la desconfianza, la falta de libertad y la destrucción de la relación. Es importante establecer límites y comunicar abiertamente los sentimientos para evitar que los celos se conviertan en un problema. En el caso de Kerem y Hande, los rumores apuntan a que los celos de Kerem se manifestaron de diferentes maneras. Se habló de escenas de celos en público, de críticas a los proyectos de Hande, de prohibiciones y de intentos de controlar su agenda y sus amistades. Los rumores sobre las manifestaciones de los celos de Kerem, como escenas públicas, críticas a los proyectos de Hande, prohibiciones y control de su agenda, sugieren un patrón de comportamiento posesivo y controlador. Estas acciones, si fueran ciertas, habrían generado un ambiente de desconfianza y asfixia en la relación. Estos comportamientos evidentemente generaron malestar en Hande, quien, según las fuentes, comenzó a sentirse asfixiada y presionada. La libertad, la confianza y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación, y al parecer, estos pilares se tambaleaban en la relación de Kerem y Hande. La falta de libertad, la desconfianza y la falta de respeto mutuo son factores determinantes en el deterioro de una relación. La sensación de asfixia y presión, generada por el control y los celos, puede llevar a la insatisfacción, el resentimiento y la ruptura. Es esencial que en una relación exista la confianza, el respeto y la libertad individual para que ambos miembros se sientan plenos y felices. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi acechaban a la pareja, buscando captar cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier indicio de crisis. Los tabloides publicaban noticias sensacionalistas, alimentando la controversia y creando una atmósfera de tensión constante. La prensa desempeñó un papel importante en la exacerbación de la situación. Los paparazzi y los tabloides se dedicaron a alimentar la controversia y la especulación, creando un ambiente de tensión y asfixia para la pareja. La publicación de noticias sensacionalistas y la constante exposición mediática dificultaron la gestión de la relación y contribuyeron a su deterioro. Y así, entre rumores, especulaciones y la presión mediática, la relación de Kerem y Hande comenzó a deteriorarse. Aunque ambos intentaron mantener la calma y proteger su privacidad, la situación se volvió insostenible. La combinación de rumores, especulaciones y presión mediática, junto con los celos y la desconfianza, condujo al deterioro de la relación. A pesar de sus intentos por mantener la calma y proteger su privacidad, la situación se volvió insostenible y condujo a la separación. Finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, la pareja confirmó su separación. La noticia fue un shock para muchos fans, quienes lamentaron el final de esta historia de amor. La confirmación de la separación fue un duro golpe para los fans, quienes habían depositado sus esperanzas en la relación. La noticia generó tristeza y decepción, pero también sirvió para poner fin a la especulación y la incertidumbre. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino profesional. Hande continuó cosechando éxitos, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, participando en proyectos cinematográficos y televisivos. La separación no detuvo el éxito profesional de Kerem y Hande. Ambos continuaron su camino, demostrando su talento y consolidando su posición en el mundo del entretenimiento. La separación, aunque dolorosa, no impidió que ambos siguieran creciendo y cosechando éxitos en sus carreras. La separación, por supuesto, no fue el final de la historia. Los medios de comunicación siguieron atentos a sus vidas, buscando cualquier indicio de reconciliación, de nuevas relaciones, o de cualquier drama que pudiera generar titulares. La atención mediática hacia Kerem y Hande no disminuyó después de la separación. Los medios de comunicación continuaron siguiendo sus vidas, buscando cualquier noticia que pudiera generar interés y alimentar la especulación. La separación, aunque puso fin a la relación, no puso fin al interés público por sus vidas.
Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, la importancia de la comunicación y la confianza en una relación. Los celos, la inseguridad y la falta de comunicación pueden ser muy perjudiciales. Es fundamental hablar abiertamente sobre los sentimientos, expresar las preocupaciones y trabajar juntos para superar los obstáculos. La importancia de la comunicación y la confianza en una relación es fundamental. La honestidad, la transparencia y la capacidad de expresar los sentimientos y preocupaciones son esenciales para construir una relación sana. La falta de comunicación y la desconfianza pueden dañar la relación, mientras que la comunicación abierta y sincera fortalece el vínculo y permite superar los obstáculos. En segundo lugar, la presión de la fama y el impacto de la vida pública en las relaciones. La exposición mediática, los rumores y las especulaciones pueden ser muy difíciles de manejar. Es importante proteger la privacidad y establecer límites para preservar la salud de la relación. La fama y la exposición mediática pueden ser difíciles de manejar en una relación. La presión, los rumores y la falta de privacidad pueden afectar la salud emocional de la pareja. Es importante establecer límites, proteger la privacidad y buscar apoyo para afrontar los desafíos que presenta la vida pública. En tercer lugar, la importancia de la libertad y el respeto mutuo. Cada persona tiene derecho a tener su propia vida, sus propios amigos, sus propios proyectos. Una relación sana se basa en el apoyo, la confianza y el respeto a la individualidad de cada uno. La libertad y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación. Es importante que cada persona tenga su espacio, sus amigos y sus proyectos, y que se sienta apoyada y respetada por su pareja. La confianza y el respeto a la individualidad fortalecen la relación y permiten que ambos miembros se sientan plenos y felices. En el caso de Kerem y Hande, la historia de amor que comenzó como un cuento de hadas, se vio empañada por los celos, la presión mediática y la falta de comunicación. Aunque el final fue triste, nos deja valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y el precio de la fama. La historia de Kerem y Hande nos deja valiosas lecciones sobre el amor, las relaciones y el precio de la fama. Los celos, la presión mediática y la falta de comunicación pueden dañar una relación, pero la experiencia también nos enseña la importancia de la confianza, el respeto, la libertad y la comunicación abierta. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre los celos de Kerem Bürsin y su relación con Hande Erçel. Hemos explorado los detonantes, las manifestaciones y las consecuencias de esta situación. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan, qué les pareció este tema y si les gustaría que hablemos de otros dramas turcos o de otros actores y actrices. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se perderán ningún vídeo sobre el fascinante mundo de las series y el espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.